tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a estar viendo el tema de componentes electrónicos, siempre siguiendo pues los fundamentos de electrónica, ¿verdad? Muy bien. Tenemos una pequeña introducción que dice: los diversos componentes electrónicos se clasifican como activos o pasivos dependiendo de su uso. Forman parte de circuitos electrónicos y permiten el funcionamiento de la mayoría de herramientas modernas. Por ejemplo, el interior de un televisor o computadora posee placas electrónicas con circuitos, resistores, condensadores y demás. Básicamente pues los elementos que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar con el más común, por decirlo así, que en este caso es un microcontrolador. Muy bien, vamos a leer lo que dice acá. Un microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres unidades funcionales principales: el CPU o unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida. Quiere decir que en su interior tiene un microprocesador y cuenta con una memoria interna que se denomina EEPROM, que puede guardar código de programación con el que podemos controlar los puertos de entrada y salida, que es con los que nosotros vamos a ir conectando los elementos electrónicos. ¿Okay? Eh, Debe ser codificado específicamente en sistema numérico hexadecimal. Ahora bien, lo que sucede es que los lenguajes de programación, pues nosotros los escribimos en lenguaje humano, que pues son los lenguajes de programación. Posteriormente pasan a un compilador, que ese compilador pues luego técnicamente lo traduce al lenguaje de máquina o lenguaje ensamblador para que estos elementos lo puedan reconocer, ¿verdad? Uno de los lenguajes con los que más se programan microcontroladores es en ensamblador y en C++. Hay otros lenguajes, pero pues son los más comunes, ¿verdad? Muy bien, los puertos de entrada y salida o inputs y outputs en el microcontrolador se agrupan en puertos de 8 bits de longitud, lo que permite leer datos del exterior o escribir en ellos desde el interior del microcontrolador. El destino es el trabajo con dispositivos simples como relés, LED, motores, fotoceldas, pulsadores o cualquier otra cosa que se le ocurra al programador. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Que podemos programar y dar instrucciones y a la vez podemos conectar elementos de entrada que toman pulsaciones o valores mecánicos de la vida real y convertirlos a señales de voltaje que se van a interpretar con los periféricos de salida, ¿verdad? Muy bien, el siguiente elemento es la protoboard o la breadboard. Es una placa reutilizable usada para construir prototipos de circuitos electrónicos sin soldadura. Está compuesta por dos bloques de plástico perforados y numerosas láminas delgadas de una aleación de cobre, estaño y fósforo, que permite las conexiones internas para que pase la energía. Ahora bien, consta de dos partes: las líneas de carga energética positivo y negativo que están a los lados y el interior donde se encuentran dos columnas paralelas de conexión. Acá tenemos la imagen de la vista real de una protoboard pequeña y tenemos las conexiones internas, cómo es que funciona. Por ejemplo, las conexiones de voltaje positivo y negativo tenemos que trabajan en horizontal y se energiza toda la línea. Si aquí conectamos un cable positivo, va a energizar toda la línea en horizontal. Si aquí conectásemos un cable negativo, va a energizar toda la línea en horizontal, pero solo esa línea. Como pueden ver, no hay ninguna otra conexión que las entrelace. En el interior de la protoboard, por ejemplo, tenemos que está trabajando de forma vertical. Por ejemplo, si conectamos energía a este punto, en donde está el puntero, va a energizar toda la línea hasta este punto de acá, en vertical. Si quisiéramos pasar la energía a la siguiente columna, tendríamos que hacer un puente por medio de cables para que la energía se transmita y llegue a este otro extremo. ¿Okay? Hay un elemento similar a una protoboard, pero es de uso más profesional o para circuitos que ya requieren una presentación que ya no se vea como de prototipo, que en este caso pues son las placas perforadas de cobre, que son estas que están acá. ¿Okay? Muy bien. Luego tenemos las resistencias o resistores. A lo largo de esta presentación pueden ir viendo el símbolo que se utiliza en los diagramas eléctricos y electrónicos de estos elementos. Por ejemplo, la resistencia es este símbolo que tenemos acá. Ahora bien, una resistencia formada por carbono y otros elementos resistivos, para disminuir la corriente que pasa por él, hace que se oponga el paso de la corriente.
es decir, limita el paso de la corriente. ¿Ok? La corriente máxima en un resistor viene condicionado por la máxima potencia que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Quiere decir que podemos identificar por su tamaño cuánta energía está resistiendo. No exactamente, pero sí podemos aproximar. Por ejemplo, hay resistencias muy pequeñas, hay resistencias de tamaño normal y hay resistencias grandes que se utilizan en fuentes de poder o transformadores de voltaje, por ejemplo. ¿Ok? La unidad de valor de una resistencia, pues como ya hemos visto en clases anteriores, son los ohmios. ¿Ok? Y como ya habíamos abordado en clases anteriores, una resistencia toma la energía, permite el flujo de electrones exactos para el elemento electrónico y el resto lo disipa a forma de calor. ¿Ok? Tenemos acá la tabla de colores de las resistencias de 4 bandas. Eh, Hay muchos tipos de resistencias de otros materiales que no sean cerámica también. Sin embargo, el más común pues son las resistencias de 4 bandas de construcción cerámica. Entonces, por ejemplo, acá tienen la tabla de colores de una resistencia de 4 bandas. Aquí tenemos todos los colores posibles, qué significa o qué número posee cada color, el valor multiplicador por ohmios y por último la tolerancia que tiene dependiendo del color. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una resistencia que tiene un color azul, rojo y verde y por último el dorado. ¿Ok? Entonces, el primer color indica que el azul tiene un número 6. El segundo color indica que tiene un número 2. Entonces aquí sería un 62. Este 62 se multiplica con el número que posee esta banda multiplicadora, en este caso 100.000 ohmios. Y por último, la tolerancia eléctrica que tiene se ve reflejada dependiendo del color que tenga. Por ejemplo, si es un color café, es de más o menos 1%, que indica un aumento o una pérdida de tolerancia, por ejemplo, ¿verdad? Puede ir variando. El rojo un 2%, si es dorado un 5%, si es plateado un 10% y si no tiene banda, entonces quiere decir que es de un más o menos 20%. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si ahorita hacemos ese cálculo, 62 por 100.000 ohmios, tendríamos una resistencia de 6.200.000 ohmios, que en este caso pues sería como 6.2 megaohmios. ¿Ok? La conversión a megaohmios, ohmios, kiloohmios pues va a depender de la cantidad de ceros que tenga, ¿verdad? Eso lo vamos a estar viendo un poquito más a detalle. Ahí tenemos una clase directa sobre las resistencias, puesto que tienen gran variedad y su cálculo a veces pues debe de ser muy específico, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos otro elemento en esta presentación que nos dice la caracterización de una resistencia de 2.700.000 ohmios, que en sí, pues como ya les estaba mencionando, en este caso es de 2,7 mega ohmios. Para abreviarlo, pues hay una clasificación que va desde kiloohmios, ohmios normales, o megaohmios o gigaohmios, ¿okay? Dependiendo de la cantidad que resista. Con una tolerancia de más o menos 10%. Como les indicaba, pues la tolerancia indica cuánto porcentaje puede aumentarse o puede perder de tolerancia eléctrica, ¿verdad? De resistencia eléctrica. Existen resistencias con mayor número de bandas, en ese caso la tabla varía ligeramente. Quiere decir que esta tabla que tienen acá no directamente va a ser lo mismo para una para una resistencia de 5 bandas o de más, por ejemplo, ¿verdad? Cambia un poquito, pero el principio es el mismo. Ok. Los más básicos o los más comunes pues son las resistencias de 4 bandas, ¿verdad? Ok. Tienen acá un ejercicio que pueden realizar determinando en base a la tabla de colores el valor que tiene estas resistencias. No lo tienen que convertir a ohmios, kiloohmios o megaohmios, sino que directamente escribir cuánto es el valor que les da. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a los diodos. Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido.
Quiere decir que si nosotros lo conectamos correctamente, fluye la energía. Si lo conectamos al revés, no permite el paso de energía. Tiene dos partes, el cátodo y el ánodo, donde el ánodo siempre va a ser la terminal positiva para cada elemento electrónico y el cátodo va a ser siempre la terminal negativa para cada elemento electrónico que lo posea. Ahora bien, el diodo está hecho de materiales semiconductores como el silicio, que tiene la capacidad de controlar el flujo de corriente. Y también hay varios tipos de diodos. Por ejemplo, este que estamos viendo acá es un diodo rectificador y este es su símbolo. Ahora bien, existen diodos de diferentes aplicaciones, como los diodos LED, que son los que emiten luz, como su nombre lo indica, Light Emitting Diode, diodos Zener y otros tipos de diodos. Muy bien, los diodos se utilizan en una amplia variedad de circuitos electrónicos, incluyendo fuentes de alimentación, circuitos de protección, circuitos lógicos y demás. ¿Okay? Por la misma característica que tiene de que si se conecta correctamente, entonces permite el flujo de energía. Si está mal, entonces no permite el flujo de energía. ¿Okay? Por eso se le llama también diodo rectificador. Muy bien, pasamos con el transistor. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador y o rectificador. Tiene tres partes: la base, el emisor y el colector. Aquí podemos ver sus terminales. Podemos considerarlo como un interruptor o como un amplificador dependiendo del diseño del circuito. Como un interruptor, deja o no deja pasar la corriente por medio de saturación o corte, ¿verdad? Como amplificador, con una pequeña corriente en la base, pasa una corriente mucho mayor entre el emisor y el colector. En resumen, puede funcionar de tres formas distintas. Ok, el funcionamiento del transistor como tal permite cambiar entre estados de energía encendido o apagado, o bien alterar eh, pues la cantidad de corriente que está pasando de cierta forma. Entonces, por eso es que el transistor, así como está indicado acá, eh, dio vida al mundo moderno como tal. Gracias al transistor pues se dejaron de utilizar tubos de vacío y gracias al transistor pues tenemos las computadoras de hoy en día. Gracias al transistor pues se pudieron simplificar muchos elementos electrónicos, puesto que en un formato pequeño se puede controlar la oscilación de energía o se puede cambiar rápidamente el estado de encendido y apagado, por lo que se volvió el elemento base para cualquier elemento electrónico, cualquier dispositivo electrónico, debido a su velocidad para poder trabajar en muchas formas en las que lo podemos aplicar. ¿Okay? Muy bien. Luego pasamos a los condensadores o capacitores. Un condensador o capacitor es un dispositivo utilizado en electrónica capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras generalmente en forma de láminas o placas, en situación de influencia total separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Las placas sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica positiva en una de ellas y negativa en la otra. ¿Qué quiere decir esto? Un condensador o capacitor funciona como una batería de tiempo corto o dependiendo del tamaño del capacitor. Toma energía positiva y energía negativa y las almacena por medio de un campo eléctrico por cierto tiempo hasta que se agote esa energía, hasta que finalmente fluya, ¿verdad? Por lo que quiere decir que si nosotros dejamos un capacitor, le damos cierta cantidad de energía y le conectamos un LED, el LED puede permanecer encendido por un cierto tiempo cuando nosotros retiremos el cable de corriente. ¿Por qué? Porque almacena en su interior por cierto tiempo y dependiendo del tamaño del capacitor una cantidad de energía. ¿Okay? Es por eso que se utiliza para proteger algunos elementos electrónicos cuando hay cortes o algo similar, porque en su interior pues almacenan un poco de energía que permite pues un tiempo hasta que finalmente deje de fluir corriente por el dispositivo electrónico, ¿verdad? Muy bien, pasamos a los diodos LED o diodo emisor de luz. Un diodo LED es un diodo semiconductor que emite luz. Se usan como indicadores en muchos dispositivos y cada vez con mucha más frecuencia en la iluminación. Los LEDs presentan muchas ventajas sobre las fuentes de luz incandescentes, como un consumo de energía mucho menor, mayor tiempo de vida, menor tamaño, gran durabilidad y fiabilidad. El LED tiene una polaridad en orden de conexión. Como son diodos, y ya habíamos mencionado, los diodos poseen el ánodo y el cátodo. En este caso, para un diodo LED, el terminal más largo pues, es el positivo, suele ser el ánodo,
y el terminal corto es el cátodo, ¿verdad? Cuando ustedes analizan un diodo LED, que pues son estos elementos que están acá, pueden identificar sus terminales de esa forma. La terminal más larga pues es el ánodo y la terminal más corta es el cátodo. ¿Okay? El color es algo en lo que los podemos encontrar de muchos tipos. Por ejemplo, está el rojo, el amarillo, el verde, transparente, azul, color naranja, por ejemplo. Pero también existen los diodos LEDs RGB, que los vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, el símbolo de un diodo LED pues es el mismo símbolo que tiene un diodo rectificador, pero se le indican aquí dos flechitas indicando de que está emitiendo señal, está emitiendo una luz, ¿verdad? Muy bien, y acá tenemos el cómo se ve un diodo LED por dentro y qué es lo que conforma un diodo LED. Muy bien, ahora sí tenemos los diodos LED RGB. Al igual que los diodos LED anteriores, funciona como un diodo normal, un diodo LED normal. Sin embargo, este cuenta con 4 terminales. La primera terminal es para el color verde, la segunda terminal es para tierra, que es el voltaje negativo, la tercera terminal es para el color azul y la cuarta terminal es para el color rojo. Bien, aquí tenemos una representación de círculos de colores en el que al final la combinación de todos estos forma el color blanco. ¿Okay? Bajo el esquema de color del RGB podemos ir combinando los colores de este diodo LED para ir formando distintos colores de toda la gama de colores que tenemos tipo RGB. Por ejemplo, si le conectamos un potenciómetro, nosotros podemos ir variando el color y podemos dar, por ejemplo, un color magenta, un color naranja, un color cian, por ejemplo, un color blanco directamente, ¿okay? Al combinar los tres terminales. Y aquí tenemos la representación de cómo se ve un diodo LED RGB, ¿verdad? ¿Okay? Bien, pasamos con los pulsadores. Un botón o pulsador es utilizado para activar alguna función. Los botones son por lo general activados al ser pulsados, normalmente con un dedo. Un botón de un dispositivo electrónico funciona por lo general como un interruptor eléctrico, es decir, en su interior tiene dos contactos, si es normalmente abierto o normalmente cerrado, con lo que al pulsarlo se activará la función de inversa de la que en ese momento esté realizando. Por ejemplo, si es un dispositivo normalmente abierto, quiere decir que está en estado natural transmitiendo la señal, permite el flujo de señal. Si está normalmente cerrado, quiere decir que entonces al presionarlo, entonces va a permitir el flujo de señal. Y al volverlo a presionar o al soltarlo, entonces deja de pasar señal. Eso quiere decir, aplicado a la realidad, por ejemplo, si tuviésemos un LED y un botón, un pulsador normalmente cerrado, quiere decir que el LED va a estar apagado hasta que nosotros presionemos el botón, y cuando lo presionemos entonces el LED se va a encender, y cuando lo soltemos o volvamos a presionar el botón LED, el botón, entonces el LED se va a apagar. ¿Okay? Esa es la función de un pulsador y aquí podemos ver su símbolo en un diagrama. Bien, el siguiente es el reed switch o el interruptor magnético. Es un interruptor eléctrico activado por un campo magnético, por ejemplo con un imán. Cuando los contactos están normalmente abiertos, se cierran en la presencia de un campo magnético. Cuando están normalmente cerrados, se abren en presencia de un campo magnético. Su uso puede ser muy grande. Sensores de puertas o alarmas antirrobo. Que sea alguna otra función donde se pueden aplicar. Detectores de abierto cerrado, por ejemplo. ¿Sí? Aquí podemos ver el funcionamiento interno, cómo está construido internamente. Entonces lo que quiere decir es que este switch o este interruptor, cuando se le da una pulsación eléctrica, puede generar un campo magnético que, dependiendo de si es normalmente cerrado o normalmente abierto, puede permitir el flujo de energía o anular el flujo de energía. Bien, el siguiente es el potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia cuyo valor de resistencia es variable. De esta manera, indirectamente se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo, o controlar el voltaje al conectarlo en serie.
son adecuados para su uso como elemento de control en los aparatos electrónicos. El usuario acciona sobre ellos para variar los parámetros normales de funcionamiento. Bueno, un potenciómetro lo que hace, como indica acá, puede aumentar el valor del voltaje, podemos controlarlo, o también controlar el valor de resistencia que va a tener nuestro circuito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros lo conectamos a un servomotor, quiere decir que con él nosotros podemos controlar a cuántos grados se va a mover el servomotor. ¿Okay? Lo podríamos utilizar técnicamente como un control. Muy bien. Aquí tenemos el símbolo del potenciómetro y como pueden ver pues se utiliza un símbolo similar al de la resistencia, puesto que básicamente eso es lo que controla la resistencia del circuito, ¿verdad? Aunque también pues puede controlar el voltaje. Luego tenemos un fotorresistor, es una resistencia cuyo valor en ohmios varía entre las variaciones de luz incidente, es decir, un choque de luz directa. Una fotocelda presenta un bajo valor de su resistencia ante la presencia de luz y un alto valor de resistencia ante la ausencia de luz. Quiere decir que dependiendo si hay presencia de luz o si hay ausencia de luz, puede o no transmitir energía. Bien. También puede ser llamado fotoconductor o célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, o LDR, de ahí su nombre LDR, Light Dependent Resistor. Puede encontrarse en muchos artículos de consumo, como por ejemplo cámaras, medidores de luz, relojes con radio, alarmas de seguridad, sistemas de encendido y apagado en alumbrado público. Por ejemplo, cuando un poste de luz se enciende ante falta de luz, ante ausencia de luz, y ese mismo poste eléctrico se apaga ante la presencia de luz durante el día, ¿verdad? Bien, aquí podemos ver el símbolo en un diagrama de la fotorresistencia. Bien, luego tenemos el buzzer o zumbador. El zumbador o buzzer es un transconductor electroacústico que produce un sonido o zumbido continuo o intermitente de un mismo tono. Sirve como mecanismo de señalización o aviso y son utilizados en múltiples sistemas como en automóviles o en electrodomésticos. Inicialmente este dispositivo estaba basado en un sistema electromecánico que era similar a una campana eléctrica pero sin el badajo metálico, el cual imitaba el sonido de una campana. Por ejemplo, si ustedes escuchan un buzzer, va a ser un pitido similar al que puede producir una computadora. De hecho, una computadora tiene un buzzer interno que indica los errores y dependiendo de la intensidad del pitido, uno puede saber entonces qué es lo que está fallando en la computadora. Entonces se encarga de eso. Y funciona solo con valores encendidos y apagados, aunque sí se le puede alterar en qué frecuencia puede emitir el sonido. Entonces es de esa forma con la que puede alcanzar muchos tonos. Entonces un buzzer puede llegar a emitir una canción que puede sonar como las canciones de juegos de 8 bits, por ejemplo, canciones antiguitas, digitales, ¿verdad? Debido a que puede alternar entre varios tonos por medio de un microcontrolador. Muy bien, pasamos a los motores de corriente directa. El motor de corriente continua o corriente directa es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles. Su fácil control de posición, paro y velocidad la han convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. Muy bien, se puede encontrar en juguetes, robots, impresoras y demás. El motor puede girar en sentido de las agujas del reloj en sentido horario o en sentido antihorario. En sí sus terminales no indican cuál es la positiva y la negativa porque se pueden siempre alternar dependiendo si queremos sentido horario o si queremos sentido antihorario. ¿Sí? Aquí tenemos la representación de un motor de corriente directa en un diagrama y tenemos el cómo está conformado un motor de corriente directa por dentro. Ahora bien, del motor pasamos al servomotor. Un servomotor tiene una movilidad más precisa y eso es porque en su interior contiene un controlador electrónico con el que nosotros le podemos indicar de qué punto a qué punto se tiene que mover y existen de 90 grados, 180 grados, 360 grados dependiendo de cuál va a ser el uso. ¿Okay? Cuenta con un pequeño motor de corriente directa en su interior y una ayuda de engranajes y partes mecánicas
que por medio de las señales de voltaje que se le van a estar enviando a su controlador, entonces puede indicar si está en una posición de 0 a 10 grados, pasar de esos 10 grados a 80, por ejemplo, y así. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo puede ir girando un servomotor. Hay otros servomotores, este es el servomotor micro, que se utiliza para prototipos y proyectos de electrónica o robótica. Y aquí tenemos servomotores industriales que pues ya se utilizan en la industria o en robots un poco más complejos y más grandes, ¿verdad? Se trata de un motor de rotación o traslación que emplea un mecanismo de retroalimentación para garantizar un posicionamiento exacto, normalmente mediante una señal de control que dicta el movimiento del motor hasta una posición deseada. Como les decía, podemos indicar de qué punto a qué punto se tiene que mover y si se tiene que quedar ahí o tiene que regresar, dependiendo de cómo nosotros lo vayamos a configurar. Bien. Puede ser controlado por medio de un sistema análogo, utilizando transistores y lo que habíamos, potenciómetros. O también podemos controlarlo con microcontroladores como Arduino, programando en un lenguaje de programación como C++. Muy bien, luego tenemos el relay o relé. El relé básicamente va a servir como un switch pequeño de encendido y apagado. Tiene conexión normalmente cerrada y normalmente abierta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la energía fluye por medio del relay, siempre está en contacto con el posicionamiento de normalmente cerrado, es decir, el que se va a estar energizando es el elemento que esté conectado al normalmente cerrado. Ahora bien, si se le da una señal eléctrica indicándole que cambie de posición al normalmente abierto, es decir, entonces este se apaga y se enciende el elemento que esté conectado a la terminal normalmente abierta. Entonces puede servir como un switch de encendido o apagado. Supongamos que aquí tenemos en el normalmente abierto conectado un foco, una bombilla, y al normalmente cerrado no tenemos nada conectado. Entonces quiere decir que cuando nosotros energicemos el relay, este foco va a estar apagado, y hasta que nosotros le indiquemos al relay en qué momento tiene que alternar al posicionamiento normalmente abierto, entonces va a fluir la energía y se va a encender la bombilla. ¿Okay? Tiene dos contactos, como dice acá, el que ya les había mencionado, normalmente cerrado y normalmente abierto. Cuando metemos corriente por medio de la bobina interna que tiene el relay, genera un campo magnético creando un electroimán que atrae los contactos haciéndolos cambiar de posición. Entonces ahí es donde se le indica si tiene que pasar de normalmente cerrado a normalmente abierto. ¿Okay? Muy bien. Ya vimos los componentes electrónicos comunes por unitario. Ahora corresponde ver los que están en módulos, ¿okay? Los que ya son de tipo más complejo. Pero mientras tanto, pues por acá lo voy a dejar. Ya tenemos suficiente contenido, entonces esto lo vamos a dejar para una clase de más adelante. Ya es poquito, entonces solo lo vamos a complementar ya. Y pues hasta acá lo vamos a dejar por ahora. Cualquier duda, pues me la pueden hacer saber. Y cualquier cosa, pues estoy a la orden.